Dios te bendiga, mi amado hermano. Vamos a presentar el ministerio. Somos Iglesia y Refugio y Ministerio La Esperanza de mis pastores Alma Leticia Rosa Huerta y de mi pastor José Antonio Granado González. Estamos en Tijuana, Baja California, México, en la colonia Colinas de la Mesa. Reciban bendiciones, saludos y abrazos de parte de mis pastores y de todo el ministerio y de la iglesia. La esperanza, una esperanza para ti, una esperanza para mí, hermano. Que hay esperanza, si algo podemos tener confiado, que los que confían en Jesús, los que confían en Dios, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar el libro de los Hechos, mi amado hermano. Vamos a continuar el libro de los Hechos del capítulo 5, del 17 al 42, y vamos a ver ¿qué nos presenta en estos versículos? Estos versículos presentan una poderosa narrativa que muestra tanto la persecución que enfrentamos los apóstoles por predicar el Evangelio como su valentía y obediencia en respuesta al mandato de Jesús. A pesar de las intenciones de las autoridades religiosas de detenerlo, los apóstoles perseveraban. Ya hemos venido leyendo en los versículos atrás, a los capítulos atrás, mi amado hermano, cómo cuando empezó la iglesia, cómo empezó primeramente. En eso nos relata que primeramente los apóstoles tenían que recibir al Espíritu Santo. Hermano, sin el bautismo al Espíritu Santo, los discípulos no podían hacer nada. Y nosotros ya leímos, ya pasamos esa narración. Ahí cuando vino el Espíritu Santo, empezaron los nuevos cristianos, hermanos, a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, hermanos. Y qué bonito es esto, hermano, cuando nosotros hemos recibido la autoridad de Dios Padre a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que habla a través de nosotros, a través de Pedro, a través de los discípulos. Ellos hablaron. Pero ¿qué pasó con esto? Que venían pasando las persecuciones por los maestros de la ley, por los sacerdotes de la ley, por todo aquello, hermano, que estaban en la ley todavía. Cuando ya los discípulos entraron, ellos ya no venían en la ley, ellos venían en la gracia en la cual estamos tú y yo. En este momento, en esta hora, ya no estamos bajo la ley, estamos conforme a la gracia de Cristo Jesús, por la gracia del Padre que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a cumplir la ley, a abogar la ley, a todo esto, hermano, que veníamos todos. Él nos hizo libre y nos dio un libre albedrío, una libertad para continuar. El mandato de Dios tiene en nuestra vida, porque por gracia hemos recibido la fe, por gracia hemos recibido la fe, por gracia hemos sido salvos, ya no somos condenados, la salvación ya está con nosotros. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar, es que no perder la salvación nosotros mismos. Ya no nos la quita Dios, pero si nosotros la podemos perder por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestra altivez o por nuestra desobediencia o pecado, haga lo malo que haga, la salvación nosotros mismos la perdemos, pero Dios no nos la quita, porque cuando Dios da una cosa, ya no la quita el Señor.
Dios es fiel, es justo, hermano, y gloria a Dios que nos ha dado la arra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo para hablar con de nuevo poder y autoridad la palabra de Dios, así como la hablaban sus discípulos, así nosotros la debemos de hablar, mi amado hermanos. Este pasaje, hermano, en el cual vamos a estar leyendo, nos trae un ejemplo claro de cómo los creyentes deben de responder a la oposición con valentía, obediencia y un enfoque firme en el propósito que Dios les ha dado. En este estudio exploraremos 5 puntos claves que nos enseñan cómo enfrentar la oposición, mantener nuestra integridad en tiempos difíciles y por obedecer la voz de Dios por encima de la voz humana, por encima de los mandatos humanos de la humanidad. Nosotros, la palabra hoy nos va a enseñar cómo vamos a derrotar esto, obedeciendo la voz de Dios sobre toda voz humana, toda ley que hay humana, todo mandato humano, toda sabiduría humana, toda ciencia humana. Dios nos da el poder y la autoridad de estos puntos, de tocar estos puntos, para poder derrotar todo eso. Y vamos a ir al punto número 1, la persecución injusta contra los apóstoles. ¿O era justo que fueran perseguidos los apóstoles? Era injusto que los trataran delincuentes, que los trataran mal, porque no estaban bajo la ley, ellos ya estaban conforme a la gracia, bajo la gracia de Dios. Así nosotros, cuando estábamos bajo las leyes terrenales de este mundo, allá afuera haciendo la maldad, estábamos opuestos a la ley terrenal, de las leyes gubernamentarias de este mundo. ¿Y cómo nos trataban? ¿Cómo nos trataban? Y esto era justo, pero ahora que estamos en el caminar de Dios, que nosotros vamos caminando conforme a la gracia, conforme a la palabra de Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo, cuando nos llegan cosas graves de esa magnitud, pensamos que no la merecemos. Y no la merecemos, pero déjame decirte que hay en veces que sí merecemos la injusticia porque no somos justos para con Dios. Y si algo tenemos nosotros, los seres humanos, nos creemos justos y creemos a los demás injustos. El versículo clave de este punto número 1, dice en Hechos capítulo 5, versos 17 y 18, dice: y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. En cárcel pública. Hermanos, estos varones, estos maestros de la ley, esa ley del antiguo, se llenaron de celo porque estaban perdiendo las multitudes que a ellos los seguían, porque ya estaban escuchando el evangelio de Dios. Ya había más de 5,000 personas convertidas porque Pedro y Juan y los apóstoles estaban hablando con poder el evangelio de Dios, y ellos estaban compartiendo, y los saduceos y los fariseos
y los judíos estaban llenos de celo y no hallaban qué hacer, porque le estaban llevando la gente, el pueblo estaba siguiendo la gracia, estaba siguiendo el evangelio al Cristo de la gloria, el cual venían anunciando los discípulos, los apóstoles. Ellos venían anunciando al Cristo resucitado, a la resurrección de los muertos, la resurrección, la salvación y el perdón de los pecados, hermano. Y estos varones dice que se llenaron de celo porque oían a los apóstoles anunciar al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, aquel que lo había bautizado con el Espíritu Santo. Y echaron mano de ellos y los pusieron en la cárcel. Ellos querían callarlos, querían que ya no hablaran del Cristo de la gloria. Pero bendito Dios Padre y Espíritu Santo, que aunque ellos estaban encerrados, ellos seguían todavía pensando que saliendo a evangelizar, confiando en Dios, que los iba a sacar de ahí y que no iban a hallar ninguna culpabilidad que los hiciera criminales para que los dejaran arrestados. Para que los dejaran arrestados. Ellos seguían libres, podían estar en la cárcel, pero su entendimiento, su pensamiento estaba en unidad, estaba en un sentimiento con el Padre, y Hijo y Espíritu Santo tenían el mismo sentir. Porque la palabra no está presa, la palabra no está presa, la palabra sin ti o sin mí, la palabra sigue corriendo, la palabra se sigue anunciando, hermano. Por eso dice Pablo, no es por obra para que nadie se gloree. Es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, para que con la gracia y el poder y con de nuevo el que escuche la palabra le dé honra y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Un versículo relacionado sobre de estos versos, hermanos, está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, y dice, y también todos los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que queremos vivir piadosamente, justamente, honradamente, alabando y glorificando, anunciando el Evangelio de Dios, vamos a sufrir la misma persecución que pasaron sus discípulos, los apóstoles. No es un evangelio para que te lo acomodes de cómo vivir. No. Es un evangelio que Cristo tuvo que sufrir. Y si Cristo lo sufrió, los apóstoles lo sufrieron, sus discípulos los ofrecieron, tú también lo vamos a sufrir. No es un evangelio para que te lo acomodes, para que estés tranquilo, sentado, viviendo en una comunidad, hermano. Déjame decirte que hoy es el día que nosotros podamos tomar este rumbo para lo que te ha bautizado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te bautizó para que tuvieras cómodamente aquí sentado o callado, sino te bautizó para que hablaras con de nuevo y poder el Evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, aquí podemos ver cómo los apóstoles enfrentan persecución debido a los celos de los líderes religiosos.
Los saduceos, que no creían en la resurrección ni en los milagros, se sintieron amenazados por el poder de Dios que se manifestaba a través de los apóstoles. Porque ellos no hablaban de un Cristo muerto, no hablaban de un Cristo todavía en la cruz, no hablaban que todavía no llegaba el Mesías, hablaban del Mesías, del Maestro, del Rabí, del Maestro, hermano. Hablaban de aquel que venció la muerte al tercer día, del Cristo resucitado, de Jesús resucitado, de Jesús de Nazaret, aquel que el Padre envió a nosotros para cumplir la ley. Así que, mi amado hermano, que no te sorprenda, que no te sorprenda. La palabra nos enseña que vamos a sentir y vamos a pasar y a sufrir las mismas persecuciones que han sufrido los apóstoles y discípulos antes de nosotros. Los que fueron antes de nosotros. Amenazados, criticados por las faltas religiones, que todavía para uno no viene el Mesías, para uno Jesucristo no es nadie, pero para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo resucitado, que a través de Él hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y hemos sido bautizados por Él. Amén. Hermanos, estos apóstoles, a estos apóstoles los llevó a encarcelarlos. La persecución no siempre tiene una causa justa. En el caso de los apóstoles, era la envidia y el miedo al poder del Evangelio. Al poder del Evangelio. Al poder del Evangelio. ¿Cuántas religiones no tienen miedo al poder del Evangelio? Porque te va a sacar del engaño el Evangelio. Cuando tú lo anuncies, cuando tú anuncies la palabra de Dios con de nuevo, con verdad, como está escrita y sin engaño. Muchos salen del engaño, muchos que están en diferentes sectas salen del engaño y son cambiados no por ti, sino por la palabra de Dios, que ha hecho un de nuevo en la alma, en el corazón de los que lo escucharon. Y vienen saliendo del engaño. Esto mismo sentían los saduceos y los judíos y los maestros de la ley, porque tenían al pueblo engañado con mentira y torciendo la palabra del Señor. Hermanos, los creyentes que siguen el camino de Cristo pueden enfrentar persecución, especialmente cuando desafían las normas y estructuras establecidas que se oponen a la verdad del Evangelio. Esto es importante recordar, hermanos, que como cristianos no estamos exentos de enfrentar persecución o injusticia. La oposición a menudo surge cuando somos fieles a la verdad de Dios. Una pregunta y te la quedas para cuando salga de aquí medites en ellas. ¿Estás preparado para enfrentar la persecución por tu fe? Otra pregunta: ¿cómo puedes mantener la paz y la integridad cuando enfrentas oposiciones injustas? Punto número 2. La intervención divina. La intervención divina. En Hechos capítulo 5
verso 19, 20, dice la palabra de Dios, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, ir y puestos en pie, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es lo que te digo, mi amado hermano? ¿Qué es lo que te digo? Los discípulos no estaban preocupados, ellos estaban presos, pero la palabra de Dios no estaba preso, la confianza en Dios no estaba presa, el poder de Dios no estaba presa. Dice que un ángel les abrió la puerta y salieron y les dijeron, pónganse en pie y salgan de ahí y vayan y párense en medio del templo, vayan y párense y anuncien el evangelio. Anuncien estas palabras de vida, esta palabra de poder, esta palabra que restaura, que salva. No les dijeron, pónganse de pie y váyanse a dormir, váyanse a comer, váyanse a descansar. No, le dijeron, vayan y párense en medio del templo. Y hablen esta palabra. Estas palabras de vida. ¿O acaso dice que los mandó a dormir? Santo Dios. Estoy desvelado, ahora no puedo, no estoy preparado. Aleluya, gloria a Dios, porque el que nos prepara es el Espíritu Santo de Dios. El que nos prepara, el que nos pone a hablar con de nuevo, con poder y autoridad. Dice que mandó un ángel y que fue y abrió la puerta y les dijo, ponerse de pie y vayan y pónganse en medio del templo. Me dijo el Señor que no fuera al culto el día de hoy, aleluya. El ángel de Jehová bajó y me dijo que no fuera al culto, que no fuera al tiempo de Dios. El ángel de Dios me dijo que no comiera hoy en todo el día. El ángel del Señor te dijo, come todo el día, hijo. No, mi amado hermano. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hacer lo que el Espíritu Santo nos insta a llamar y hacer y hablar con de nuevo y con poder y autoridad. Un versículo relacionado sobre esto, hermano, lo encontramos en Isaías, capítulo 43, verso 2, y dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó? Mandó al ángel. Cuando estés en la cárcel, no te preocupes, porque has anunciado y has hablado. No te preocupes, que yo voy a mandar al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, no se preocupen de qué van a hablar o qué van a decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Aunque sientamos el agua en el pescuezo, siempre llega tiempo el Espíritu de Dios a nuestra vida. Por eso dice, y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos no te anegarán, no te ahogarás, porque yo soy la barca, yo soy el capitán, yo soy el que va contigo. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré siempre contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra de mi mano. Oh, bendito Dios. Hermanos, en este pasaje Dios interviene milagrosamente para liberar a los apóstoles de la cárcel. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es mi cárcel? ¿En qué cárcel te has metido o en qué cárcel te has metido tú solo? Dios intervino milagrosamente para liberar a los apóstoles de la cárcel, demostrando que cuando su pueblo se encuentra en medio de la persecución, Él está dispuesto a intervenir a favor de nosotros. Él está dispuesto siempre, hermano. Yo no sé si tú te gozas, yo no sé si estás entendiendo. Yo no sé. Pero Él siempre está a nuestro favor, está dispuesto a nuestro favor, siempre y cuando seas encerrado por anunciar el evangelio de la salvación, por anunciar las buenas nuevas de salvación, aquellos que tienen comezón de escuchar, aquellos que están yendo a una secta, aquellos que están viendo y están hablándoles siendo engañados. Mas nosotros que somos llenos del Espíritu Santo debemos de hablar la verdad con de nuevo, sin mentir, a un pueblo que ya está hastiado de mentiras y de engaño. Para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, podemos ver cómo el ángel de Dios le dio instrucciones claras a los discípulos. Les dijo ir y hablar al pueblo las palabras de esta vida. La palabra que da vida. La palabra que es espíritu. Esta palabra, la cual nosotros anunciamos a tiempo y fuera de tiempo, les dijo claramente, les dio el mensaje, ir a anunciar, ir y hablar la palabra de vida. Aquella palabra que le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Esta palabra que recibimos nosotros también es digna de ser recibida por todos aquellos que están allá afuera. Esto, hermano, esto es una clara demostración de que el propósito de los apóstoles no era simplemente escapar de la cárcel, sino continuar con su misión de predicar el evangelio. Dios, en su soberanía, provee protección y dirección en medio de la adversidad. Hermanos, a veces podemos sentirnos atrapados en circunstancias difíciles, pero debemos recordar que Dios tiene el control y que en su tiempo perfecto, Él abrirá puertas para que podamos seguir adelante en su propósito. Pregunta y te la guardas para el lonche y las meditas para el rato. ¿Estás buscando la intervención de Dios en medio de tus dificultades? Otra pregunta.
está dispuesto a obedecer su llamado, incluso en medio de la adversidad. Son preguntas, hermano, que te las dejo para que las eches de lonche. Y cuando salgas de aquí, las medites allá, cuando tú estás solo. En Hechos capítulo 5, del versículo 21 al 28 dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel. No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie a las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llevado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Hermanos, las circunstancias de los apóstoles en la cual nosotros pasamos, dice que enviaron por ellos. Ya cuando ellos llegaron, no hallaron ni rastro. Hallaron a los carcelarios haciendo guardia. Ellos no vieron ni por dónde salieron, porque iban envueltos en el Espíritu Santo. Yo te aseguro que han de haber pasado a un lado de ellos, y ellos como si nada. Ni cuenta se dieron. Todavía le han de haber peinado hasta los bigotes. Y ellos sintiendo comezón y no sabían que eran los apóstoles, que el Espíritu Santo los había ido a liberar y a sacar de esa prisión y de esa sangre y de esa cárcel. Y se dieron cuenta ya cuando los vieron y oyeron que estaba en el medio del templo hablando con de nuevo la palabra de Dios nuevamente. Hermanos, ¿qué mensaje nos trae el Señor ahora? ¿Qué mensaje nos ha traído desde un principio? Que Dios tiene el control del control. Todo lo tiene Dios en control. No te afliges, no te asustes, que no te hagas de menos, no te hagas de agua, no te hagas de hule. El Dios tiene control. No importa por lo que pase, ya sea por enfermedad, ya sea por sombra de muerte, ya sea por lo que sea, no importa. Dios está en control en tu vida y en mi vida, y Él te va a dar un oportuno socorro para que salgas adelante esta persecución. Punto número 3. La valentía en la obediencia a Dios. La valentía en la obediencia a Dios, que es una de las cualidades que nos hace falta
a nosotros para poder cumplir la palabra de Dios que nos habla día con día, a cada rato y a cada instante. Tenemos valentía para andar criticando, blafameando y condenando a los demás y haciendo sentir mal a los demás y hacerlos de menos, pero no tenemos valentía para seguir la verdad, la obediencia en Cristo Jesús. Pero tenemos una valentía para seguir las cosas malas. Hermanos, en Hechos, en Hechos, capítulo 5, verso 29, dice la palabra de Dios: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios primero. Ellos no obedecían a los hombres, a los judíos, a los maestros, a los sacerdotes de la ley. Ellos obedecían a través del Espíritu Santo a Dios, lo que Dios quería, a los que Dios los había mandado, a lo que Dios los había sacado de esa cárcel, de a donde nos sacó el Espíritu Santo de Dios, de a donde nos sacó Dios a mí, a ti, de donde estábamos encarcelados, nos sacó para estar acá, nos sacó y nos preparó y nos bautizó con el Espíritu Santo, dándonos poder sobre toda cosa que hay en la vida para anunciar con de nuevo la palabra de Dios. Así como a los discípulos los sacó de la cárcel, pero no les dio una orden para que fueran a sentarse y a dormir y a descansar, sino les dijo, vayan y párense en medio del templo y anuncien la palabra de vida, que da vida y resucita a los muertos. ¿O a poco Lázaro no fue resucitado por la palabra de Dios? Fue resucitado por la palabra de Dios, porque Jesús le dijo, Lázaro, sal de ahí. Entonces fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que habló Jesús por su boca. Un versículo relacionado, hermano, está en Hechos capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Es justo obedecer primero a los hombres que a Dios. Te puedes preguntar en tu vida, me puedo preguntar en mi vida, ¿es justo? Cuando te dice el hombre, no prediques, ¿para qué hablas de Dios? ¿Para qué esto? Estamos hablando espiritualmente. Porque continuamente en nuestra vida debemos de obedecer. Cuando trabajamos o estamos en un lugar, debemos de obedecer a nuestros mayores. Pero aquí te estoy hablando espiritualmente. Te estoy hablando espiritualmente. ¿Es justo que obedezcamos a los hombres más que a Dios? Predica. No, hoy no. Estás desobedeciendo a Dios y estás obedeciendo a la voz del diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, que te está susurrando, mengua, 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 pero ya menguaste de más, hermano, déjame decirte. Por menguar de más, te pasaste, que ya los que venían atrás de ti, ya van adelante de ti.
Hermanos, la valentía de los apóstoles se hace evidente cuando, tras ser liberados de la prisión, deciden regresar al templo y seguir predicando a pesar de las amenazas. Los líderes religiosos le ordenaron que dejen de hablar en el nombre de Jesús, pero los apóstoles, respondiendo con firmeza, le contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bonita palabra. Qué bonita palabra, qué bonita respuesta. Pero es que no eran ellos que respondían, era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ellos. Porque si hubiera sido ellos en su carne, hubieran callado, ellos sí se hubieran callado. No hubieran dejado de hablar por tal de no sufrir las penalidades que los sacerdotes de la ley y los maestros de la ley y los saduceos y los judeos aplicaban. Pero la prioridad era honrar a Dios y seguir su mandato, sin importar las consecuencias. Esta es una declaración de fe radical que se desafía a cualquier autoridad humana cuando entra en conflicto con la voluntad divina. Hermanos, en nuestras vidas siempre habrá momentos en los que se nos presente dilemas sobre a quién obedecer. En nuestra vida se nos van a presentar oportunidades de quién obedecer, pero en ti está. Por eso Dios ya te hizo libre, ya eres libre, y tú tienes la decisión de obedecer a Dios, obedecer a los hombres, obedecer lo del mundo, obedecer lo sagrado que Dios tiene para tu vida eterna allá en los cielos. Pregunta y te la guardas para lonche. A las autoridades terrenales y a la voz de Dios, ¿a quién obedeces? ¿A las autoridades terrenales o a la voz de Dios? Nuestra lealtad debe estar con Dios. Otra pregunta para que te la eches al lonche. ¿Está dispuestos a poner la obediencia a Dios por encima de cualquier otra cosa, incluso cuando te afrentas a prisiones o a persecuciones? Ahí llégate la palonche para que te la saboree al rato. Amén. En Hechos capítulo 30, capítulo 5, verso 30 al 33 dice: y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Le decían los discípulos a los maestros de la ley: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el Dios de ustedes, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Jeremías, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, el Dios tuyo, el Dios de nuestro antepasado, el mismo levantó a nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es el mismo que lo levantó. Le decían los apóstoles, los discípulos, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero, porque ellos lo mataron. Ellos los mataron. Pero fue justo y necesario para ser salvos tú y yo, para que la gracia de Dios naciera en nosotros, resplandeciera en nosotros el Espíritu de Dios, y anunciemos toda verdad y no engaño, quitar todo engaño de aquellos de los cuales venían corriendo, en los cuales hay muchos todavía en este mundo. Dice el verso 31, a este Dios lo ha exaltado
con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué bonito hablaban los discípulos. Y nosotros hablamos así. Qué bonitas palabras, hermano. Que si no te mueve el corazón estas palabras, hermano, estamos muertos. Estamos todavía no hemos sido libres. Todavía estamos esclavizados en el día de ayer, en el día que pasó. Estamos afanados en el día de ayer que ya pasó. Porque dice, a este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿O acaso hay un fruto digno de arrepentimiento en ti y en mí? Que ya no hacemos las mismas cosas, pero practicamos las mismas cosas. Y nos dice el verso 32 de Hechos capítulo 5, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, y el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo, pero no podían matarlo porque tenían al Espíritu Santo. Había una protección del Dios Todopoderoso. Hermano, cuando Dios te da el Espíritu Santo, puedes hablar con autoridad y poder aquí en China, afuera, en el mundo, ante las autoridades, ante el juez, ante cualquier ley que te quiera impedir hablar del Cristo de la gloria. Amén, amén. El cual dado Dios a los que se lo obedecen al Espíritu Santo. Es importante la obediencia para poder recibir al Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Punto número 4. Vamos y recio a ver si acabamos, hermano. La sabiduría de Gamaliel. La sabiduría de Gamaliel. Punto número 4. En Hechos capítulo 5, verso 34 dice, y entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Un maestro fariseo, Gamaliel, que ya conocía de Cristo Jesús, ordenó que sacaran a estos discípulos fuera del concilio, porque él iba a hablar con los demás, con los maestros de la ley, con la ley esta terrenal, la ley que venía siguiendo la ley que había dejado Moisés. Porque era la ley de Moisés, no era la ley de Dios que venían siguiendo. Era la ley de Moisés. Porque Moisés dijo, porque Moisés el otro, porque esto escribió Moisés, que hagamos una carta de repudio y que el marido se separe de la mujer por la ley de Moisés. Pero no venían siguiendo la ley de Dios, porque si hubieran venido siguiendo la ley de Dios, no hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Dice que este varón lo sacó porque él tenía temor, él ya conocía del Cristo de la gloria, ya Cristo se le había revelado a este maestro del concilio, Gamaliel, doctor de la ley, él ya conocía la ley, pero él vino, el Cristo de Jesús, vino el Espíritu y lo hizo ver, lo sacó del engaño de la ley y vino la gracia sobre él. Por eso es que muy mencionado, este maestro Gamaliel,
porque tanto como sabía era maestro de la ley, sabía de la ley antigua, y ahora Dios lo había capacitado por la gracia. Ya no practicaba lo que había aprendido de la ley, sino ahora practicaba y hablaba de la gracia de Dios. Y vamos a ver un versículo relacionado sobre este versículo, hermano, en Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? ¿Por qué viene este versículo ahí? Tú dirás, ¿qué tienes que ver? Porque Gamaliel, sabiendo de la ley, sabiendo esto, habló con blanda respuesta de sabiduría, de la gracia de Dios, y habló tranquilamente, blandamente, y le dijo, saquen estos varones, porque él iba a hablar con ellos. Hermanos, Gamaliel es un respetado maestro de la ley y ofrece una intervención sabia cuando ve que los líderes religiosos están actuando expulsivamente. Le recuerda que si la obra de los apóstoles es de Dios, no podrán detenerla. Santo Dios, bendito Dios. Si es de los hombres, desaparecerá por sí misma. Gamaliel no estaba tomando una postura cristiana, pero su consejo prudente demuestra que es importante discernir si una obra es genuina de Dios o no. Antes de actuar, él muestra sabiduría al reconocer que las decisiones precipitadas pueden llevar a consecuencias no deseadas. Hermanos, la sabiduría es clave cuando se toman decisiones difíciles. Como cristianos debemos de buscar la sabiduría de Dios y también la de aquellos que han caminado con Él durante mucho tiempo. En Hechos capítulo 5, de 35 al 39, nos relata y nos habla y dice así: y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Eso le decía Gamaliel a los maestros de la ley, a la ley esta, les decía, tengan cuidado con lo que van a hacer, lo que van a llevar a cabo. Piensen bien, disciernan bien antes de cometer el error. El verso 36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron desparcidos y reducidos a nada. Y les pone la muestra, mira, se levantó un hombre llamado Teudio, que él hablaba con engaño y se juntaron, dice que más de 400 hombres, pero como no hablaba la verdad y hablaba falsamente, hipócritamente, engañando, blasfemando contra la palabra del Espíritu Santo, dice que fue muerto. Les puso este ejemplo. ¿Quieren ustedes morir también por causa de esto? Mira lo que le pasó a este hombre. Mira lo que le pasó a los que lo venían siguiendo. Miren. Tengan cuidado. Piensen bien lo que van a decidir hacer con estos varones de Dios. Mira, pero después de todo esto, de esta escena, hermano, dice el verso 37 de Hechos 5. Y después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo.
pareció también él, y todos los que le obedecían fueron desparcidos. No solamente ese varón, sino también ese mentado Judas llevó al censo. Fíjate qué te está diciendo el Señor. Ten cuidado de seguir la voz del hombre, de obedecer al hombre. Es preferible obedecer la voz de Dios antes que los hombres. Juzguen ustedes esto. ¿Quieres padecer igual que esto? Y en el verso 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se envanecerá, mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez que hayado luchando contra Dios, padezcamos también. No dice, pero yo digo, padezcamos, porque nos enseña que estos padecieron, estos varones padecieron. ¿Por qué? Les decía, piensen bien, quieren morir junto con ellos, quieren morir junto con sus seguidores, quieren morir con los que siguen la ley. Pues prepárense, porque si esto es de Dios, van a padecer, van a morir, y el pueblo va a ser dispersido y van a ser muertos como Jezabel. Yo comido por los perros animales. Ay, Señor. Pregunta y te la llevas para lonche. No, para que lleguen, porque no va a ser que llegue uno por ahí y quiera comer. Dice, ¿está dispuesto a escuchar y a valorar los consejos sabios antes de tomar decisiones precipitadas? Otra pregunta, ¿cómo puedes practicar la paciencia y el discernimiento cuando afrentas situaciones complejas? Punto número 5, muy rápido para terminar, hermano. Punto número 5, la persistencia en la misión de Dios. ¿Cuánto persisten en la misión de Dios que ha puesto en tu vida? ¿Cuántos persistemos en ella? ¿Cuánto la llevamos a cabo? ¿Cuánto la hemos seguido? No importa lo que vengas percibiendo, no importa la persecución, no importa la enfermedad, no importa nada. Has percibido en la misión que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Dios no ha acabado la obra en ti. ¿O quieres padecer igual que estos? ¿O queremos padecer? En Hechos capítulo 40. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. No les quisieron hacer daño, pero sí las seducían. No hablen más en el nombre de Jesús, no hablen más de Jesús. Y dice que los intimidaban, les querían meter temor, les querían tener miedo, los humillaban, les decían que los iban a matar, les decían que iban a padecer, como padecieron nuestros antepasados, nuestros profetas antiguos, todos aquellos que habían venido anunciando el Evangelio. ¿Quieren también ustedes morir como ellos? Como aquellos mártires que fueron martirizados. Y dicen que los pusieron mejor en libertad, pero les dieron esa orden. Un versículo relacionado en Filipenses, capítulo 1, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aunque perseguido,
aunque muerto, aunque vivo, pero me gozo, decía Pablo, porque anuncio en el oído que ustedes han anunciado el Evangelio de Dios, han seguido lo que la obra que el Padre ha hecho en su vida, la misión que Dios te ha puesto a ti en mi vida, no importándote la persecución, no importándote nada de esto. Amén. Hermanos, a pesar de ser azotados, los discípulos y amenazados, los apóstoles no se dejaban intimidar, sino que se regocijaban en haber sido todos tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 5, verso 45, verso 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Por falta del nombre de Jesús, ellos salieron gozosos, no salieron tristes, no salieron con hambre, no salieron entristecidos, no salieron cansados, sino gozosos, porque no habían encontrado nada en contra de ellos por haber hablado del Cristo resucitado, de la resurrección, de la salvación, de esto, del Cristo de la gloria. Hermano, esa es nuestra misión de nosotros, la supervivencia, hermano, y el gozo en el sufrimiento por causa de Cristo son un testimonio de su fidelidad. Ellos entendían que al ser perseguidos estaban participando en el sufrimiento de Cristo y reafirmaban su compromiso con la misión divina que había venido sobre ellos a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y continuaban predicando el Evangelio. No se detenían, sino con valentía y sin miedo. Hermanos, el llamado a seguir a Cristo puede llevarnos por caminos difíciles, pero también está lleno de gozo y de propósito. Pregunta nuevamente: ¿cómo estás respondiendo a los desafíos que enfrentas por causa de tu fe? ¿Cómo? Hermano, la fidelidad a Dios no se mide por la ausencia de pruebas, sino por nuestra perseverancia en medio de ellas. ¿Estás dispuesto a mantener tu misión a pesar de las dificultades? Aleluya, ya vamos a acabar, mi amado hermanos. En Hechos capítulo 5, verso 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Conclusión, mi amado hermano. En Hechos capítulo 5 y 17, que ya finalizamos, es una promesa, es una poderosa lección sobre la valentía, la obediencia y la perseverancia en la fe. Y a través de la persecución y la intervención divina, la sabiduría, la valentía en la obediencia y la persistencia en la misión, los apóstoles nos dan un ejemplo claro de cómo debemos responder cuando enfrentamos oposiciones por causa del Evangelio. En tiempos de adversidad podemos confiar en que Dios intervendrá a nuestro favor y nos dará misión. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser más valiente y obediente en tu caminar cristiano. Pregunta:
está dispuesto a ser testigo fiel de Cristo, incluso cuando enfrentas persecución y dificultades. Hermano, deja que el Espíritu Santo llene de poder y de sabiduría para enfrentar los desafíos que se te presentan. Sigue adelante con valentía, sabiendo que Dios está contigo. Señor, te agradecemos por el ejemplo de los apóstoles. Dile tú al Señor, te agradecemos por el ejemplo de los apóstoles y por el recordatorio de nuestra fidelidad a ti. Es más importante que cualquier advertencia. Ayúdanos a ser valientes y a obedecerte por encima de todo y a perseverar en nuestra misión. Que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría y fuerza para seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y te dejo con estas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo puedes ser más valiente? ¿Cómo puedo ser más valiente en mi fe y en mi testimonio de Cristo? ¿Qué áreas de mi vida necesita entregar completamente a la obediencia a Dios? Incluso cuando se me desafíe. ¿Has experimentado alguna vez la intervención divina en medio de la adversidad? ¿Cómo te animo esto a seguir adelante? ¿Cómo te anima esto a seguir adelante? ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría de Dios en tu vida diaria cuando enfrentas decisiones difíciles? Y la última pregunta, ¿estás dispuesto a perseverar en tu misión, incluso cuando enfrentes oposición o dificultades? ¿Cómo puedes hacerlo con gozo? Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta tarde. Recuerda que somos iglesia, ministerio y refugio, la esperanza de mis pastores, Alma Leticia, Rosa Huerta, y de mi pastor, José Antonio Granado González. Reciban nuevamente abundantes bendiciones de espirituales y de lo que tú necesites. Dios sabe tu necesidad. Estamos en Tijuana, Baja California, México, en la colonia Colinas de la Mesa. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.